Que la gracia y misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, de este hermoso grupo, edificados en la palabra. En esta mañana que el Señor nos ha regalado, les saluda con el corazón su hermana en la fe, Miriam Valle, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Siempre es un placer escucharnos por este medio y unirnos en un solo pensamiento, al escuchar y compartir la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme, mis hermanos, a elevar una oración para que Dios, mediante su Santo Espíritu, sea el que guíe mis palabras y confirme en cada corazón lo que se va a exponer en esta mañana. Que podamos comprender lo que nuestro Dios anhela de cada uno de nosotros en este tipo de oración. Oremos, mis hermanos. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, Padre poderoso y misericordioso, en esta mañana, Señor, agradeciendo todas tus bondades y todas tus misericordias, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, nos presentamos, Señor, en humildad, pidiendo perdón, Señor, por las faltas cometidas, pero suplicándote, Padre bueno, que seas tú, Señor, quien guíe estos momentos de meditación, estos momentos, Señor, en los que tú has de hablar a tu pueblo, estos momentos, mi Dios, en los que tú nos has de manifestar lo que esperas y anhelas de cada uno de nosotros. Padre poderoso, que seas tú, Señor, que en esa intimidad de nuestro interior hable, que seas tú, mi Señor, quien nos guíe, Padre, para poder entender lo que tú quieres, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Jesús, por las enseñanzas que dejaste para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por tu testimonio de fe, por tu ejemplo, por todo lo que tú, Señor, hiciste para que nosotros estuviéramos en estos momentos aquí. Gracias. Padre poderoso, oramos, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, suplicando que pongas tu oído atento, Señor, a nuestra súplica, a nuestra petición, para que podamos, mi Dios, deleitarnos enormemente en tu presencia. Bendecido sea tu nombre, mi Dios eterno, glorificado seas hoy y siempre. Amén y amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es nuestra cita base, mis hermanos, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y siguiendo con nuestro título general, que dice así: manteniendo la comunión con Dios. Perdón, mis hermanos, manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. Y en su subtítulo nos dice: enséñanos a orar, que esta es la primera parte. Nuestro tema de hoy, que habremos de reflexionar y analizar, se titula Orando en secreto. Aquí en esta porción bíblica podemos ver que Jesús nos dio una indicación muy específica sobre la oración. Una forma de cómo debemos orar. Y en esta cita Él nos pide orar en secreto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: apártate a solas, en lugar de aposento. Creo que esta frase que usa esta versión
es más aplicada a lo que queremos exponer el día de hoy. Alguien podría preguntarse, ¿y por qué debo orar a solas? Esa es una pregunta que más adelante podremos responder. Por el momento, mis hermanos, vamos a entender que el aposento o nuestra recámara, como lo llamamos hoy en día, es un lugar muy íntimo, muy personal. Cuando ya es hora de ir a descansar, entramos y cerramos la puerta, y allí quedamos aislados de todo lo que está allá afuera, de todo lo que pasa, de todo lo que sucedió en el día. Quedamos completamente a solas. Y dice la frase que vimos que está en la nueva versión viviente, dice nueva traducción viviente, perdón. Dice, apártate a solas, apártate. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué a solas? ¿Qué acaso la oración no es mejor en grupo? ¿No es más escuchada cuando somos muchos? Como ya hemos escuchado en labios de nuestros hermanos en los días anteriores, hay varios tipos de oración y formas de orar. Cada una tiene su objetivo y su razón de ser. Y en este pasaje, Jesús nos hace ver la forma incorrecta en que muchos oraban. Pues había personas que solo oraban en la sinagoga o en las calles o en las plazas públicas, y su motivo principal de orar en estos lugares públicos era que todos los vieran. Solo recibir reconocimiento personal de cómo él sí lo hacía y quién lo hacía mejor. Evidenciar según ellos la relación que tenían con el Dios de Israel. En este pasaje, Jesús nos advierte y nos invita a revisar el motivo real de nuestra oración y la forma de cómo hacerlo. Él nos dirige a orar a solas, no para que seamos vistos por nadie, porque hay una regla de comportamiento universal, la cual indica que los seres humanos actuamos de forma diferente cuando estamos bajo la observación de los demás. Es como un instinto natural el querer sobresalir y aparentar cuando tenemos los ojos de otros puestos sobre nosotros, para que piensen bien, para que vean que hacemos cosas buenas. Uno de los aspectos por el cual Jesús nos sugiere orar en secreto es precisamente por eso. Porque al no estar a la vista de nadie, y el solo hecho de saber que solo Dios me mira, que solo Él me escucha, que solo está Él entre mi oración, y ahí Él ve mi verdadera condición y me ayuda a ser genuino, a quitar esas apariencias y abrir el corazón para dejar fluir lo que siento, lo que soy realmente. Ante nuestro Padre podemos venir tal como somos, fluir en todo lo que me aqueja, todo lo que me sucede, cómo me siento realmente, y me traerá libertad emocional y paz espiritual cuando lo hago de esta forma. El orar en secreto, mis hermanos, debe ser
hallar un momento especial, propiciar una relación íntima, muy personal. El texto base nos sugiere nuestra habitación. Pero no es el único lugar en donde nos podemos alejar o apartar del ruido de allá afuera. Es más bien el momento en que puedo dejar mis pensamientos, mis sentimientos humanos y dirigirme sinceramente al Creador de todo. Es buscar un momento sin distracciones, un lugar donde mi oración no solo es escuchada por otros al orar. Cuando oramos en secreto, reconocemos que Dios está en todo lugar. En lo secreto podemos recordar y tener presente que Él es nuestro Dios y Él es el Señor de todo, que Él no tiene límites, que Él está presente hasta en el lugar más lejano, más pequeño o más remoto del mundo. El orar en secreto nos ayuda a depender completamente de Él, a conocerlo más, a estar tranquilos. Nosotros como humanos tenemos muchas limitaciones, hermanos. Y en cada circunstancia adversa y difícil que nos toca vivir, allí podemos encontrarnos con Dios. Allí podemos encontrarnos en ese lugar secreto en el cual yo me voy a comunicar con mi Dios amado. Uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia es Jesús y su manera de orar. Una de sus maneras, yo podría decirlo y tal vez me equivoque, pero no lo creo, pues una de sus maneras más comunes era esta. Él siempre tuvo claro su objetivo de vida, su dependencia del Padre y su comunión íntima con Él eran impresionantes. Él siempre buscaba lugares aparte para hablar con su Padre. Subía al monte, en un jardín, no lo sé, en lugares muy apartados y remotos. Él se iba a orar, a entrar en esa intimidad con su Padre. A veces lo hacía de madrugada, otras veces toda la noche, por la mañana. En cualquier horario tal vez él encontraba los momentos para dirigirse a su Padre. Y él siempre buscaba lugares especiales para derramar su alma a solas con el eterno Dios. Apartado de toda distracción terrenal, buscando siempre la presencia de Dios. Y en esa comunión íntima, Dios lo respaldaba a él en todo lo que él hacía. La oración a solas con su Padre era un deleite y fortalecía su vida enormemente. En la Biblia, mis hermanos, podemos ver su vida de oración e intimidad constante que llevaba Jesús. Era tal que él podía escuchar la voz de Dios claramente. Y aquí, mis hermanos, en esta parte del tema me surge una pregunta que quiero que cada uno nos hagamos. Jesús tenía claro el objetivo de sus oraciones. Y yo pregunto, ¿y tú, hermano, hermana, cuando oras, por qué oras? ¿Para qué oras? ¿Cuál es el objetivo real de tu oración? ¿Qué buscas en ella? ¿Una sanidad? ¿Un milagro?
un cambio, un trabajo tal vez, la solución a algo, alguna necesidad que te aqueja y que no puedes solucionar, o buscas al dador, al hacedor de los milagros, al Dios poderoso y dueño absoluto de todo. ¿Cuál es el motivo real de tu oración? ¿Anhelas una cercanía con Dios? Abrir tu corazón y abandonarte en sus manos, reconociendo su soberanía y honrándolo a Él y glorificando por lo que Él es. ¿O lo buscas por tu milagro? ¿Por tu sanidad tal vez? ¿Por alguna respuesta a algo que tú no entiendes? Tu oración constantemente, mi hermano, solo es: Dios, necesito esto, dame aquello, solucióname aquí, o sana allá, cambia esto o lo otro. Analicemos, mis hermanos. Analicemos cada uno de nuestros momentos con Dios. ¿Cómo es mi oración ante Él? ¿Cuál es mi objetivo real, personal, de dirigirme al Dios Todopoderoso? Con esto, mis hermanos, no quiero decir que sea malo pedir lo que necesitamos o el orar por nuestros hermanos unos por otros. Pero para esto hay momentos, hay tiempos y hay muchos tipos de oración y muchos momentos distintos en los cuales podemos realizar este tipo de oraciones. Pero en esta oración que estamos hoy analizando, orar a solas, en intimidad, debe de acrecentar nuestro anhelo por conocer más y más a Dios. Debemos deleitarnos en su presencia, no solo por lo que nos puede dar, o por los prodigios que puede hacer en mí o en alguien más, sino solo porque Él es Dios, el soberano, el todopoderoso, dueño absoluto de todo lo que hay y creador nuestro, quien nos ama, quien nos perdona, quien anhela una vida distinta para todos y cada uno de nosotros. En esa intimidad, mis hermanos, no busquemos solamente lo que Él nos puede dar. No solo esperemos el milagro. Y aún así Él es tan misericordioso, mis hermanos, que si lo pedimos con fe, Él nos puede dar conforme a su divina voluntad. Pero ¿saben algo? Y es lo triste, que no va a cambiar mi forma de ver a Dios si solo estoy esperando eso, la respuesta a mi petición, el milagro que estoy solicitando. Eso no va a cambiar mi forma de ver a Dios. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que recibieron milagros, que fueron testigos de grandes prodigios, de proezas sobrenaturales, como el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto y cuando lo guió por el desierto. Grandes señales, innumerables prodigios. Muchos otros fueron sanados, liberados acá en los tiempos de Jesús, perdonados, liberados de demonios, resucitados también. Y tampoco cambió su corazón ni su forma de ver a Dios. Hoy en día, otros tantos hemos sido sanados, hemos sido perdonados, hemos sido salvos. Él ha entregado a su Hijo amado para redención de nuestros pecados. Y sin embargo, nuestros corazones y los de todas esas personas en la antigüedad
nunca fueron alineados con el de Dios. Tristemente podemos ver que hay algunos que si no reciben lo que piden o Dios no les contesta como ellos quieren, se van de la iglesia y dejan a Dios. U otros, peor aún, reciben su milagro, reciben su sanidad, reciben su respuesta y pasado el tiempo olvidan a ese que les hizo el milagro, a ese que les respondió en su angustia y cambió su situación. Se olvidan. Y se olvidan, mis hermanos, del Dios que hizo esas proezas y esas maravillas. Muchos de los que vivieron en los tiempos de Jesús lo buscaban solo por los milagros que Él hacía, por lo que Él estaba, por lo que Él les hacía y les proveía. Y después de haber recibido lo que ellos buscaban, se iban y seguían siendo igual. Esto, mis hermanos, nos quiere dar a entender que aun a pesar si nos aferramos a únicamente comunicarnos con nuestro Dios por un milagro, por una respuesta, por una sanidad, si solamente eso es nuestro único objetivo al comunicarnos con Él, podemos ser testigos de milagros, podemos tener respuestas, pero y aún así al recibirlos, no va a cambiar nuestro corazón. Hermano, este solo será restaurado, sanado y alineado con el corazón de Dios y su voluntad cuando en esa aceptación tengamos la mejor disposición de entrar en nuestro interior y cerrar la puerta de nuestro corazón a las distracciones del mundo y buscar a Dios allí constantemente en esa soledad interna, en esa intimidad, humillando nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, sometiendo todas nuestras emociones negativas y buscando en esa comunión interna, en esa comunión íntima a nuestro Dios. De esa forma, mis hermanos, de esa forma, orando así, nuestros ojos espirituales serán abiertos y nuestro corazón duro e insensible será vuelto de carne cuando decidamos anhelantemente conocer a Dios, conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios que hace maravillas. Es cuando comenzamos a conocerlo, mis hermanos, como cuando hay alguna persona que nos cae bien y queremos conocerla más. ¿Qué hacemos? Nos acercamos a ella, platicamos con ella, tratamos de conocerla más, de pasar momentos agradables. Así es, de esa manera, cuando comenzamos a mirar a nuestro Dios con ese anhelo, con ese deseo de conocerlo anhelantemente más y más, ya no nos va a preocupar si Él responde a mi milagro, si Él responde a mi necesidad. No va a ser mi prioridad. Mi prioridad va a ser deleitarme en su presencia. Mi prioridad va a ser escuchar su voz. Y si a pesar de eso Él me da lo que yo le pido, gracias que sean a Él, mi vida será gratitud hacia Él. Porque entonces voy a entender la forma en que Jesús buscaba a su Padre, la forma en que los apóstoles después, cuando fueron llenos del Espíritu, hablaban de Jesús, buscaban a Dios. Cuando el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por la
vida en comunión que tenían con el Padre. Esto les hacía no aferrarse a lo humano, no hacer de ellos más importante su necesidad, sino la necesidad interna de buscar, de sentir, de conocer al dador de la vida, fluir en nosotros. Debemos conocer a ese Dios verdadero, mis hermanos. A ese Dios que tiene que ser nuestro deleite. Buscar su presencia, entregando todo lo que somos, sin condiciones, buscándole a Él por lo que Él es. Pidámosle que nos ayude a caminar en ese deseo constante de buscarlo, de hallarlo, de sentirlo en esa soledad de nuestro ser. Abandonando todas nuestras cargas, dependiendo de Él en todo. Dígale: Señor Dios, necesito buscarte, necesito encontrarte en esa soledad de mi ser, no solo por lo que me das, Dios, sino por lo que tú eres, porque tú eres mi Dios, el Dios de mi salvación, el Dios que me ama, mi proveedor. Oremos, hermanos. Padre poderoso que estás en el cielo, mi Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por estos momentos de comunión contigo. Bendito Creador, llena nuestros corazones de tu presencia. Enséñanos a buscarte, Señor, en esa intimidad. Enséñanos a sentir esa necesidad anhelante, Padre, de sentirte mover en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestro actuar, Señor. Porque solamente en esa intimidad que nos sugiere tu Hijo amado podemos encontrarte, Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Dios, por permitirnos acercarnos a ti de esta manera. Mi Dios eterno, gracias. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos enseñes a buscarte, que entremos en la intimidad de nuestro ser y en cualquier lugar busquemos ese momento especial de dirigirnos a ti, Padre bueno. Gracias por todo. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran ejemplo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendecido sea tu nombre, Dios eterno, hoy y siempre. Tus hijos, Señor, te adoran. Tus hijos, Señor, te buscan. Tus hijos, Padre, te anhelan. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, recibe nuestra gloria, recibe nuestra alabanza, recibe nuestro reconocimiento, Dios eterno. Amén y amén.